todos, mi nombre es Marilina Elena Gómez Urbieta, soy alumna del IFD Diocesano de Capíbaru, primer semestre escolar básica. El día de hoy les estaré hablando cómo aprender a pronunciar correctamente las palabras en inglés. Para aprender a hacer esto necesitamos conocer una de las características principales, que serían los sonidos de las vocales. Las vocales en inglés, tanto en español, son muy similares. Las diferencias que existen entre ambas es que las vocales del español son unísonas. Esto quiere decir que las vocales del español tienen un solo sonido, independientemente del lugar que ocupan entre las palabras o entre las sílabas. En el caso del inglés, las vocales tienen dos sonidos básicos, que serían las vocales abiertas y las vocales cerradas. Las vocales abiertas vendrían a ser A, E, I, O, U. Y las vocales cerradas vendrían a ser A, E, I, O y A. La única diferencia que existe entre las vocales del español y las vocales del inglés sería la vocal U, que se pronuncia A. Sería más una combinación de una A con una E. Entonces, ¿en qué caso nosotros sabemos cómo utilizar las vocales cerradas o las vocales abiertas? ¿Cómo podemos saber nosotros cómo se utilizan este procedimiento? En un simple paso. Por ejemplo, la palabra línea se escribe de esta manera. Line. Se escribe line. A simple vista podemos observar que la palabra termina en una vocal, que sería la vocal E. Entonces, si las palabras terminan en una vocal, directamente podemos decir que las vocales son abiertas. Las vocales que vamos a utilizar son abiertas. Entonces, la vocal abierta de la I sería I. Entonces, la pronunciación correcta para la palabra línea sería line. Line. ¿Y en qué caso entonces se utilizan las vocales cerradas? Las vocales cerradas se utilizan cuando la palabra termina en una consonante. Por ejemplo, la palabra perro se escribe así. Con una G al final, que sería una consonante. Entonces, la palabra perro se escribe dog y se pronuncia dog, ya que termina en una consonante. Entonces, podemos seguir diciendo muchas cosas más del inglés y posee muchísimas características más. Por ejemplo, existen otras reglas del inglés, como lo son las palabras que tienen dos E al lado, dos E al lado del otro. Por ejemplo, la palabra cerveza se escribe de esta manera, pero en el inglés las reglas dicen que si dos vocales E están juntas, se pronuncia beer. Las dos E al lado del otro cambia por la letra I. Lo mismo pasa con la palabra carne vacuna, que sería beef. Se pronuncia beef, ya que al igual que esta palabra, tienen dos vocales E. Otra característica muy importante también, y que es similar también a este ejemplo, es la palabra calor. Las palabras que tienen una E y una A al lado también se pronuncian, también se cambian a I. Por ejemplo, la palabra calor se escribe de esta manera
pero se pronuncia hit. Se pronuncia hit. También otra característica muy interesante del inglés es esta. La palabra paloma se escribe de esta manera, pero las reglas del inglés nos dicen que la E al final es muda. Entonces, la palabra paloma se lee, se pronuncia dove. Dado que la palabra paloma termina en una vocal, pero ya que la vocal E al final se considera muda, entonces las reglas para esta palabra nos dicen que termina en una consonante. Por eso se está utilizando la vocal cerrada, en este caso la O, ¿verdad? Que sería dove. Lo mismo pasa con la palabra juventud, que se escribe de esta manera, juventud. La E queda muda al final y se lee prime. Prime. También otra característica muy interesante del inglés vendría a ser que la W antes de la R queda muda. Por ejemplo, en esta palabra ira, en realidad se pronuncia rat. La W queda muda cuando está al lado de la R. Lo mismo pasa con la palabra arruga, que se escribe de esta manera. Y se lee wrinkle. Y por último, quisiera explicarles las palabras que llevan al final. Estábamos diciendo que la letra E al final de las palabras era muda, pero en este caso, en la palabra loquaz, que se escribe de esta manera, termina ciertamente en una E, pero las reglas nos dicen que las palabras que terminan con una E, a continuación con una L y más una consonante, se escriben de una manera diferente, o sea, se pronuncian de una manera diferente al final. Por ejemplo, la palabra loquaz se pronuncia voluble, voluble. Y todas las palabras que terminen con una E, tengan una L y más una consonante, todas van a terminar con la siguiente manera, all. Van a terminar all. Voluble, y esta palabra que vendría a ser personas, que se escribe de esta manera, se pronuncia people. People. Nos damos cuenta que termina con la letra E seguida de una L más una consonante. Y todas las palabras que terminen de esta manera se leerán así. Por ejemplo, si termina en BLE, se va a leer vol. Si termina con GLE, se va a leer gol. Si termina con KLE, se va a leer call. Si termina DLE, se va a leer dol.
Si termina en FLE se va a leer fall. Esto pasa con la palabra manzana. Por ejemplo, la palabra manzana se escribe así, apple, pero en realidad se lee apple. Hay muchísimas reglas más en el inglés, pero les garantizo que este va a mejorar un 60% más su capacidad para poder pronunciar las palabras si utilizan este método. Es muy importante considerar también utilizar el diccionario para poder saber en cuántas sílabas se dividen las palabras para poder usar el método que les estaba explicando del sonido de las vocales. Esto es todo de mi parte, espero que les haya sido de gran ayuda y muchas gracias por su atención.